Zack Snyder, en la mayoría de sus películas, tiende al uso de conceptos propios de la épica griega, donde los héroes están destinados a sufrir para cumplir sus objetivos. Muchos de los héroes griegos terminan con un final trágico, como el titán Prometeo, o pierden algo de gran valor como Hércules. De hecho, esta era una de las características más marcadas de la antigua Grecia. De ahí la palabra protagonista, con la cual se nombraba al personaje central, protos, que significa primero, y agonistis, luchador, la cual refiere a la angustia que sufría una persona al borde de la muerte, cuando lucha por su vida, agonía. Es así como Zack Snyder ve a los personajes de DC, como los héroes griegos de nuestra era, dioses o campeones. Mediante esta metodología, Justice League estaba lista para seguir el mismo camino, pero debido a problemas internos, Zack se retira, por lo que fue necesario conseguir a alguien con la experiencia y la capacidad para controlar una gran cantidad de personajes. Pero para la época, Joss Whedon parecía ser una alternativa atractiva gracias al éxito que tuvo con Avengers 1 y 2, lo que provoca la primera versión de Justice League, y que futuramente, con la vuelta de Snyder, se forma la segunda. Y a partir de aquí empiezan las comparaciones entre uno y otro, una correcta comparación donde haremos nuestro análisis, porque ambas pertenecen al mismo formato audiovisual, manejando los mismos personajes y contando la misma historia, con sus debidas variaciones. Y es más, a estas podríamos agregar Justice League The War, con un menor peso pero podría entrar a la comparación, pero los cómics no, incluso si hubieran libros, tampoco, esencialmente porque los cómics se plasman en papel y el cine en pantalla, porque su proceso de creación es muy distinta y lo que tiene uno, el otro lo carece, así que por necesidad los cómics no entran en comparación. Quizás como una curiosidad descriptiva, pero como análisis comparativo, está fuera. Para comenzar, ambos parten del luto que se tiene por Superman, aunque no exactamente. Snyder ocupa ese espacio para concretar su muerte con la existencia de los demás personajes, Cyborg, Aquaman, los Atlanteanos y las Amazonas. Esto afecta un poco a la linealidad temporal, y no se siente tan fluida. Por otra parte, Whedon se centra únicamente en Superman, con una escena forzada pero más fluida y el ambiente está mejor controlado con Everybody Knows. Everybody rose with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Con los Mother Box cada especie es representada, principalmente las Amazonas en su escena. La muestra de valentía, valor y determinación es única. No hay mucha diferencia con Whedon, ambas transmiten lo mismo, y la escena del arco es sencillamente épica. Por otro lado, la presentación de los Atlanteanos es bastante vaga, tanto Snyder como Whedon están muy por debajo de lo que hizo James Wan en Aquaman. Se ven muy arcaicos cuando su tecnología es superior, y su único medio de comunicación es contraria a su naturaleza. La diferencia es muy notable. El flashback de Darkseid o Steppenwolf en el caso de Whedon es una aventura aparte. No es del todo importante porque un diálogo pudo haberlo sintetizado, pero es interesante y en el caso de Zack Snyder te familiariza más con el antagonista, que es medianamente necesario para el final. Hecho siguiente se profundiza más a los secundarios restantes. Flash ya no es tanto un niño incapaz de valerse a sí mismo, mas sigue siendo carismático y alegre. Cyborg lleva un papel más relevante en comparación, se valora mejor su puesto dentro del equipo y se concientiza más su humanidad. Con esto, la primera batalla de equipo tiene añadida más detalles, con lo que no discierne mucho con la primera versión, más que por las nuevas construcciones de Cyborg y Flash, que poco a poco relevan más importancia. Siguiente, la resurrección de Superman.
Partamos con que es una mala idea para ambos, porque recordemos que hace solo una película antes Superman había muerto y trabajar con un personaje que carece casi por completo de debilidades, salvo por algunas que son específicas, es muy complicado. Pero pueden decir, con un buen director puedes contar cualquier historia. No es tanto así, el problema está en la poca jugabilidad que tiene el personaje, lo que te conducirá casi siempre a la misma historia si no quieres que hayan errores argumentales. A fin de cuentas, revivir a Superman es una mala idea. Y si te arriesgas de esa manera es porque quieres conseguir algo muy grande. ¿Y qué es eso para Whedon y qué es eso para Snyder? ¿Qué quieren conseguir? Y es que es con esto donde ocurre el cambio más grande. Pero esto queda más claro sabiendo los motivos de cada uno y cómo lo manejan. Para Whedon es una necesidad forzada. ¿Y por qué digo eso? Porque su liga es derrotista y ve su fin frente a su propia superación y miedo a un personaje al que no conocen muy bien. Y como si hubiesen perdido la más grande de las batallas y su única alternativa fuese revivirlo, cuando todos sabemos que ellos sí que pueden dar batalla. El mundo no necesita a Superman. Poniéndonos del lado de Whedon, quizás eso no era suficiente, sino la esperanza que da Superman, la cual fue remarcada al principio de su película. Pero eso no es algo que su propia liga puede dar. Es más, esto abre la puerta a la posibilidad de evolución como personaje para Wonder Woman, un hecho muy favorable para ella, como nuevo símbolo de esperanza, una oportunidad totalmente desperdiciada. Superman era un faro para el mundo. ¿Por qué tú no? Eres una inspiración, Diana. No solo salvas personas, las haces ver su mejor faceta. Y el motivo de resurrección para Snyder es provocada por una tentación de poder que embriaga a Bruce Wayne. La posibilidad frente a sus manos. Snyder te resalta que revivir a Superman está mal y lo revela con un evento apocalíptico que queda más marcado en el epílogo. Sin salirnos más de la linealidad, Superman es un peligro como también una ventaja. Bruce sabe que su equipo puede enfrentar a Steppenwolf, pero algo más grande viene. Con esto llegamos a la batalla final y donde Whedon cae más bajo. Su acentuación para lograr mostrarnos la necesidad que se tiene sobre Superman está pésimamente manejado. Todos se vuelven inservibles, su propia liga, los antiguos dioses y civilizaciones, hasta el mismo Steppenwolf. Si mínimamente Superman hubiera quedado como un nuevo villano, esto podría haber sido distinto. Pero no todo es culpa de Whedon, sus errores se engrandecen por el hecho de trabajar en base a la estructura de Snyder. Snyder tiene un concepto muy marcado sobre los personajes de DC, por lo que rápidamente se muestran diferencias con otro director. Whedon no piensa como Snyder, pero tiene que trabajar con su escaso material y no puede reformular toda la historia para contar una completamente suya. Pero aún así tuvo una mala dirección. Frente a esto, el trabajo de Snyder es mucho mejor, porque propone un peligro mucho mayor donde Steppenwolf es un subordinado en busca de redención. Maneja mejor a sus personajes e intensifica las escenas de acción. Se arriesga por un futuro apocalíptico y la muerte de varios de sus protagonistas. Snyder revivió a Superman por algo mejor que nos asegura que estallará después. Lo hace bien y al público le encanta. Mucha de su aceptación se debe a que los fans han sido escuchados, pero esto tergiversa las cosas y endiosan a Zack Snyder, como si lo pudiese todo. Y pasan a decir o comenzar a hacer pedidos de su versión sobre distintas películas o series como The Mandalorian, Breaking Bad o Game of Thrones, como si su versión mejorara por ley las cosas. El fanatismo los ha enceguecido para pedir versiones que Zack Snyder no podría controlar, porque en tal caso debería hacer su corte sobre sus propias demás películas, Man of Steel, Batman v Superman, Sucker Punch, donde su dirección y guión está por debajo del promedio.
Lo que hizo Zack Snyder fue darnos una versión que muestra su punto de vista de la misma historia. Esto no asegura que lo vuelva mejor. Esto solo es otro punto de vista con más libertades, que por suerte para él, Warner aceptó. Con mejores decisiones porque se apoya en los errores de Whedon, porque se dio el tiempo suficiente para profundizar a sus personajes, por medio de capítulos que separan el ambiente de cada escena, porque su fotografía resalta el concepto con el que trabaja, porque no tuvo miedo intentando dar un contenido familiar, sino que uno con violencia gráfica más explícita. Sin embargo, hay alguien al que no se le está dando el valor suficiente. Alguien cuyo trabajo es realmente plausible. Alguien con el que si no se contaba, la película no hubiese llegado a donde está. Ese es el compositor de la épica banda sonora de Justice League, Tom Holkenborg. Holkenborg ha tenido que asumir el desafío de componer cerca de 54 soundtracks debido a la larga duración de la película. Un trabajo arduo en el que tuvo que enfrentarse a su contendiente Danny Elfman, el compositor de la banda sonora al mando de Whedon, quien prefirió concentrarse en el uso del violín y los instrumentos de viento para su composición, que muchas veces enfatiza muy bien la esperanza o el peligro. Mientras que Tom se enfoca principalmente en los instrumentos de percusión y el rock psicodélico, obteniendo un resultado que amplifica el caos y la violencia, que te mantiene al borde del asiento sin importar lo que dure la escena. Además de que para esta ocasión, algunos de sus soundtracks son inspirados en otros autores como Hans Zimmer, lo que sirvió perfecto para contrastar a cada personaje. Llegada la banda sonora de Flash, y la que considero la más importante por marcar la diferencia entre las dos versiones, ocurre algo curioso. Elfman, quien era inferior por momentos, supera por un pequeño lapso a Holkenborg. Elfman en esta escena muestra el peligro como un misterio y encapsula a Flash en su propio tiempo mediante su banda sonora, acelerando el ritmo. Mientras que Holkenborg lo muestra de manera más natural, un tanto modesta y poco detallada. Pero esto tuvo una intención, así hasta la llegada de su punto cumbre, donde Tom Holkenborg nos sorprende con At the Speed of Force, su banda sonora más emocional y épica. Sin lugar a duda, lo mejor que pudo darnos Justice League de Zack Snyder, la banda sonora de Tom Holkenborg.